Hola, ¿qué tal amigos de la Peña del Alpil? Soy su amigo Eduardo Ciple. Estamos aquí transmitiendo en la página de Facebook de Ciple Producciones, una productora cultural enfocada en la comunicación, la cultura y el arte. Y pues como ya lo saben, tenemos episodios maravillosos con grandes invitados, grandes charlas, conversaciones tan maravillosas en la Peña del Alpil. Les recordamos también que ya tenemos un nuevo canal de YouTube donde estamos también pues llevando las entrevistas, las charlas y compartiendo pues todos los momentos importantes de nuestras conversaciones tan maravillosas con nuestros grandes invitados. Los invitamos a que nos acompañen en cada episodio, a que disfruten cada entrevista, que comenten en la cajita de comentarios, que dejen sus opiniones, sus preguntas, sus saludos y nos ayuden a compartir para llegar a más personas, traspasar fronteras a través de estas plataformas digitales. Les recuerdo que estamos aquí en Facebook, en Ciclo Producciones, y pues vamos a comenzar con este episodio de la Peña de la FIT con una gran invitada, una querida amiga que pues aprecio mucho y que sin duda admiro muchísimo su trabajo de grandes años, de mucha experiencia en el camino, en el recorrido de la actuación, del teatro, del cine. Y sin duda vamos a platicar con mi queridísima amiga Natalia Traven. ¿Cómo estás, Natalia? Ay, yo muy contenta de estar aquí contigo, Eduardo, nuevamente. Qué felicidad, cómo pasa el tiempo, pero qué maravilla. Que me encanta estar contigo, de verdad, lo voy a disfrutar muchísimo, lo estoy disfrutando mucho, así es de que aquí ando, aquí andamos. Aquí andamos, pues en este mitad de semanita, andamos ya platicando, conversando, vamos a entrar pues en materia, mi querida Natalia, con varias preguntas, sobre todo una conversación fluida que ahí se va a ir dando poco a poco con varias cosas que sin duda, pues, es del quehacer artístico, obviamente de las experiencias, anécdotas que sin duda también son muy importantes y proyectos pues, que estás realizando. Me gustaría, pues, primero que nos comentaras obviamente, pues mandarle un saludo a toda la audiencia, a tu audiencia también, a tus seguidores, que Sí, sin duda, obvio. pues, Saludos, sí, saludos, saludos acá, allá, que vean, que se conecten, que intercambien, que comenten, que compartan, caray, ¿no? Me da sí, mucho sin gusto duda, saludarles esta vez. ¿no? Y qué grato coincidir y poder, pues, charlar, Natalia, de varias cosas. Por ejemplo, me gustaría que comenzáramos, obviamente, hay una pregunta que sin duda es para mí importante comenzar porque conocer lo que el artista ha vivido durante años, desde sus inicios, recordar también esa parte de las influencias, de la inspiración, lo que te llevó precisamente a dedicarte o a encontrar tu vocación, tu pasión por la actuación. ¿Qué recuerdos tienes? ¿A dónde te llevan, ¿no? Esos recuerdos? Platícanos. Bueno, lo primero lo que me lleva es a que nunca pensé jamás en mi vida que iba a ser actriz. Yo estaba casada en que iba, primero en la primaria a ser monja y después yo iba a ser abogado. Entonces, de ahí, yo digo que entre tantas cosas, en esa época en la que yo estudiaba, en los talleres, aparte de las clases, ¿no? De lo académico, era taller de taquimecanografía, dibujo y actuación. Y casi siempre les digo, cuando hablo de los talleres de actuación, digo que el taller de actuación salva vidas, porque además nos toca como en la prepa, ¿sabes? En estos momentos complicados de cómo nos encontramos, etcétera. Y yo jamás, la verdad es que me metí al taller de actuación solo por no querer tomar taquimecanografía como todas las mujeres. Dije, yo taquimecanografía, o sea, olvídenlo conmigo. Hoy con la compu me arrepiento un poco, pero la verdad es que dije, no, o sea, taquimecanografía ni muerta, entonces yo me voy a ir al taller de teatro. Y ahí encontré a un gran maestro que de hecho fue egresado, es egresado, sigue dando clases ahí en esa escuela, de la UNAM, donde ahora doy clases del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Y este maestro Alejandro, o sea, como que pues, empecé a encontrar lo mío, hicimos un concurso con una obra que montamos de Mario Benedetti, así de, ya sabes, como interprepas, pero además con la UNAM y todo. Y ganamos, mi compañero y yo, con esta obra de como Greenwich de Mario Benedetti, todos los premios, todos, así, mejor actriz, mejor escenografía, mejor dirección, mejor todo en el mundo mundial. Y dije, Dios mío, esto se siente bien padre, que te aplaudan, se siente bien padre, pero lo más increíble que me sucedió, lo que descubrí entonces, Eduardo, es que en ese momento no lo entendía, hoy lo puedo entender de otra manera. Escogimos ese texto de Mario Benedetti y había una frase muy particular, así que decía, esta era una chavita que un poco jugaba, manipulaba, seducía a un hombre en una cafetería que estaba esperando a su mamá, que la habían dejado ahí,
Y en algún punto de la historia decía, me violaron, Quiñones, ¿no? Y haz de cuenta que yo decía esa frase y así las lágrimas me brotaban. Y no es que tenga que ver nada, porque todo el mundo dice, no, qué barbaridad, Natalia, tu vida. Y yo, no, afortunadamente, he sido así como, no, jamás en la vida tengo una anécdota por el estilo, todo lo contrario. Sin embargo, era una cuestión automática que hoy lo entiendo desde otro lugar, ¿no? Porque se sabe que la vivencia no tiene que ver con la anécdota. Hoy lo sé. Y me acuerdo que mi técnica entonces era así, estar antes de entrar y decir, por favor, por favor, por favor, yo necesito sentir, por favor, que me salga bien la obra, ya sabes, así como nada más pidiéndole a los cielos, al Olimpo, qué sé yo, porque pues era la técnica que conocía. Entonces salí y yo cada vez, 25 años después, o 20 años después, nos reunieron a los ganadores del primer lugar, de, ya sabes, de la escuela, y volví a decir la frase y te lo juro que así. Y ese día entendí que las emociones eran valiosas, porque evidentemente siempre me viví con una sensibilidad muy particular, muy, muy cercana con mis emociones y además con una lectura hacia las personas que también era muy particular. O sea, yo como una habilidad innata, porque todo el mundo dice que estudiaste microexpresión, lenguaje corporal y yo, nada de eso. Desde chica recuerdo como leer a las personas y saber qué estaban sintiendo, qué les estaba pasando, y no como para empatizar, ni para, no, 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 o sea, algo entendía diferente del ser humano. Entonces, cuando hice esa obra y me gané el primer lugar, y entonces llegaba esa frase y era como un disparador donde yo lloraba, donde todo el mundo se habría imaginado que mi vida era una tragedia, cosa que no era, pero así fue. Y entonces, obviamente no desistí de derecho, porque yo todavía hice examen, pero examen después de la prepa para entrar al ITAM. Estuve en el ITAM estudiando derecho un año y yo decía, Dios mío, aquí yo ya no puedo, yo al teatro, el teatro salva vidas de verdad. Y a partir de esa experiencia encontré una profesión, un lugar que no conocía, porque en mi familia no hay nada de eso, y que me abrió todo un mundo y toda una experiencia. Y en el ITAM, imagínate tú, que además es una universidad súper exigente, yo me la pasaba en el auditorio haciendo obra, ¿no?, de teatro. Hasta que, pues un día decidí decirle a mi padre, que fue mi gran alcahuete de toda la vida, mi gran cómplice, decirle, ¿sabes qué? Voy a estudiar Derecho y actuación. Ja, o sea, aguanté 3 días, porque el ITAM Derecho es una cosa que te matas, ¿sí sabes? Así, muchísimo, es súper una universidad increíblemente exigente, de muy alto rendimiento, hasta que dije, pues ni modo, voy a desertar de derecho, me voy a la actuación. Y como te digo, mi padre fue un gran, gran cómplice y siempre me dijo, tú haz lo que te haga feliz. Que de verdad que me siento privilegiada con eso de tener un padre que dijo, date, tienes una vida, date a lo que te haga feliz. Y entonces ese cambio fue radical. Así es el inicio en síntesis, ¿no? Más o menos Claro, de cómo es que llegué. es que es maravilloso cómo va conduciendo y precisamente te va llevando hacia la actuación y que sin duda esa es mi siguiente pues pregunta, mi siguiente pues que nos platicaras precisamente esa experiencia, ¿no? Como cuál es ese antes y después, ¿no? Lo que marcó precisamente para dedicarte a la actuación y que sin duda a partir de ahí empezó un proceso creativo, de crecimiento, de expansión que sin duda te fue llevando a diferentes oportunidades, ¿no? Sí. De esos momentos, Natalia, de esos inicios, ¿cuáles podrían haber sido los mayores retos a los cuales pues, te enfrentaste? Porque sin duda, qué bonito tener esa parte de esa complicidad, de decirte, y me gustó esa frase tal cual lo dijiste, ¿no? O sea, haz lo que te haga feliz, ¿no? Porque hay muchos talentos, hay muchas personas que sin duda, pues obviamente tienen una gran vocación por algunos altos hábitos, habilidades, pero desafortunadamente no tienen la oportunidad, ¿no? A lo mejor de desarrollarlo. Y en esa parte tú encontraste algunos retos, algunos desafíos en los primeros inicios de la actuación. Pues fíjate que hay algo, y a mí siempre me llama la atención como el tema de si tengo retos o si algún personaje me reta más que otro. Y siempre pienso que se me ha dado con tanta facilidad que en general no me ha representado un reto. Sí puedo decir que lo que sí me ha pasado mucho es que, como yo digo, hay personas, situaciones, libros incluso que te cambian la vida. Sí puedo decir eso. Hay también
situaciones o experiencias que transforman y que te hacen reflexionar. Por ejemplo, lo primero a lo que yo me enfrenté, después de desconocer lo que yo te conté, de yo iba para ser abogada y abogada penalista y qué sé yo, entonces cuando decido actuación, me voy a una escuela privada que entonces era el Núcleo de Estudios Teatrales, que estaba fundada por Julio Castillo, y me tocaron estos, entonces estaban en esa escuela, que era de las primeras escuelas privadas, todas las vacas sagradas, ya sabes, ¿no? Estaba Margules de Tavira, Caballero, y a mí me tocó con un don, digo, no voy a decir mucho porque está en la Compañía Nacional de Teatro, mi primer maestro, Luis Rábago, que entonces lo que pasó con él es que todavía era esta escuela de encuerar a la gente, ¿sabes? O sea, que llegabas a las clases y yo recuerdo perfecto esa primera clase donde uno, como te expliqué, no conocía absolutamente nada de lo que era la actuación. Pues imagínate tú que llegó a esta gran escuela fundada por este gran mito y ¿no? Vaca sagrada. Y de pronto lo primero que dice mi maestro, creo que la primera o segunda clase, y además éramos un grupo grande, así de, ok, súbete al escenario, encuérate. Y yo no entendía por qué te tienes que encuerar para ser actor o actriz, ¿sí sabes? Entonces, a mí la verdad es que la primera impresión es que me pareció terrible y vergonzoso y casi como que, no puedo decir de pena ajena, porque más me causaba como una conmoción ver a mis compañeros, que de hecho algunos fueron grandes amigos míos y amigas. Ahí en ese primer semestre está quien ahora es la directora de la Compañía Nacional de Teatro, Aurora Cano, pero era ni siquiera me acuerdo, o sea, me acuerdo de ella muy poco, porque no estuvo con nosotros todo el trayecto. Gracias a ella entré a esa escuela, porque ella me la recomendó, su primo era mi novio. Y entonces, pero imagínate ver esto. Y yo recuerdo a un hombre en ese entonces, llamado Porfirio, que venía del norte con sombrero, bota y quiero ser actor y ya sabes así. ¿Tú te imaginas a un hombre como estos? Y entonces lo subió para leer un quién sé qué cuento en una banca con los pantalones abajo. Ahorita, obviamente, esas clases están totalmente canceladas, ya no existen, pero a mí me tocó todavía como lo último de eso. Y tú no te imaginas lo que este maestro me dijo, me maltrató, me tal, porque yo cuando me dicen, las feministas acaban de nacer ayer, digo, no, perdón, en los 80s y 90s también habíamos feministas, porque a mí en ese momento dijo, te encueras, y yo, pero ni de broma. O sea, yo no le estoy entendiendo la cuadratura al triángulo con esto, no estoy entendiendo, pero además me daba muchísima pena ver a mis compañeros así de verdad, desnudos totales, girando, digo yo, como pollito rostizado. ¿Qué necesidad tienes además en ese punto gente que ni conocías, ¿no? Entonces, podría decir que el primer desafío quizá fue enfrentarme a esa escuela, donde jamás permití que este maestro me quitara una prenda de ropa. Después lo pude hacer en teatro, etcétera. No tengo tema con eso si se trata de lo actoral. Pero en la formación me parece una cosa iatrogénica, terrible, innecesaria hoy día, si lo entiendo desde las emociones. Y como nunca dejé que sucediera, y voy a decir una cosa que nunca he dicho y creo que, bueno, lo he dicho en mis clases, pero es altisonante, ¿no? Porque además este tío era así, su esposa nos daba clases de danza, tenía a compañeras feministas, pero de esas de pancarta, de ya sabes, pero de pronto era no solo eso de desnúdate, sino abrías la puerta así del salón de estar en la clase de danza y veías al tío fajar con la compañera atrás de la puerta, ¿sabes? Entonces, esas experiencias para mí fueron, a ver, ¿de qué estamos hablando? Nunca fui del Club de la Perlita, pero jamás pensé que en una profesión, en una formación te enfrentaras con esas cosas. Y yo lo que voy a decir ahorita me van a cancelar por todas partes y me van a decir que qué barbaridad, pero es la real y lo cuento en mis clases y les digo, y después descubrir que hay un método y una técnica, dices, pero bueno, este hombre me dijo, ¿tú quién te crees? ¿Te crees Eleonore Duse? Eres una soberbia, así, todo. Y yo, claro, soy Eleonore Duse, una soberbia, porque no dejo que me veas sin ropa. Pero eso actoralmente, que eso y que me haya dejado leer un libro que se llama Mi vida en el arte de Stanislavski, que es uno de los 5 libros que tiene Stanis, que yo decía, ¿y esto para qué lo quiero saber? Porque quiero saber la vida de Stanislavski, no me enseñaba nada y todo lo demás eran gritos, se ponía, te lo juro, así hasta rojo, rojo de coraje de cuando nos daba indicaciones en escena. Entonces creo que ese fue el primer desafío, entender que estaba yo en un lugar muy complejo, muy extraño, muy diferente a lo que yo había vivido y que no necesariamente me iba a ajustar a esas reglas. Digo, como decía el otro día en un live, creo que tenemos un poco de rasgos sociopáticos los actores y las actrices, pero en ese caso sirve, ¿sabes? No ajustarte a las reglas. Eso fue como la primera vez así. Y después tuve, por supuesto, como afortunados encuentros, maestros y libros que le dieron así como todo el plot twist a mi vida, de decir, wow, ¿no? He sido realmente muy afortunada. Creo que en gran medida, obviamente tengo mucha persistencia, mucha disciplina, me he mantenido en esto,
pero también he buscado las oportunidades, como decir, este libro, o sea, lo necesito, o este tal, lo necesito. Entonces, creo yo que también sabido acoger como y llevar a cabo por persistente como la investigación y las cosas que me han como sobresaltado como para que yo le dé este giro de tuerca a mi profesión, a la interacción, a las oportunidades dentro de mi carrera. No sé si eso Claro, responde, yo espero, ¿no? Sí. Pero sí, es sí, que sí, ese es totalmente. dime. No, yo digo totalmente porque es una gran sorpresa, ¿no? De repente llegas y todo estos acontecimientos que sucedían en ese entonces, hoy por hoy, como dices, pues clases canceladas, ¿no? Pues hay otros métodos, otras formas, ¿no? Digamos, de... Sí, que además no te tienen por qué poner en vergüenza, ¿sabes? O sea, desnudar a un actor que era la escuela de antes, porque somos valientes y desnuda tus emociones. A ver, desnudar las emociones a mí me parece muchísimo más riesgoso, si es que me voy a exponer emocionalmente, incluso en el proceso, que quitarte la ropa, ¿sabes? Y yo creo que desde ahí entendí, y afortunadamente nunca he tenido que vivir situaciones extremas, como algunos actores o actrices dicen, porque desde ahí entendí que los límites son los límites. O sea, jamás dejé que este hombre transgrediera porque no tenía nada de conocimiento de la actuación, ¿eh? Pero de alguna manera como que mi sentido común decía, ¿y esto para qué o por qué o de qué va? ¿No? O sea, ¿por qué permitir que un maestro te vea sin ropa nada más porque de pronto se le ocurrió, se le antojó, piensa que es una técnica? Y es una técnica, digo, de hecho todavía yo, ¿cuánto llevo en la UNAM dando clases? 17 años. Todavía me tocó que sacaran a maestros de pronto, porque todavía, muy al principio de estos 17 años que te cuento en la UNAM, todavía desnudaban gente en la UNAM, en el CEA. O sea, en varias partes a mí me tocó escuchar maestros que desnudaban, ¿sabes? Actores y actrices que dices, ¿y esa técnica de dónde? Denme la fuente. No hay ningún libro registrado, sistema, método que diga desnuda a tu actor. Y todo lo que hablan de desnudar al actor, si puede ser Grotowski o actor o esto, tiene que, o el mismo Strasberg, pero es desde lo emocional. Nada tiene que ver con que enseñes tu cuerpo real físicamente. Nada tiene que ver. Así No, sí, fue. totalmente. Y fíjate que ahorita me comentas también algo muy interesante y que mencionabas también de los libros, ¿no? Y mencionabas este libro sí, sí es bueno, o libros que de repente pues no trascienden a lo mejor en lo creativo, a lo mejor en el aprendizaje, se quedan cortos, hay otros que probablemente pues tienen muchísima raíz, ¿no? Para comenzar. En ese sentido, este, pues también, y hablando de los métodos, ¿no? Sí me interesaría no desviarme del tema como lo estamos platicando, pero sí hacer este paréntesis de que qué libros, por ejemplo, para quien se quiera dedicar a la actuación, ¿no? Sobre todo los que quieren iniciar, ¿no? En la actuación, Claro. qué libros y métodos son los viables para conocer, para acercarse, porque si no entiendo que hay métodos y libros que son sumamente, pues necesitas una guía, ¿no? Necesitas pues esta dirección que te acompañe para entender, porque probablemente son métodos muy complejos. Platicando sobre esto, la metodología, los libros que podemos seguir, que podemos buscar. Me encanta esa pregunta porque yo soy una casada con que tenemos que especializarnos. Obviamente yo estoy entrenada así, especializada en método, pero es un tema al que recurro y siempre les digo, incluso en los lives, parezco disco rayado. Pero tú puedes ser un médico general, padrísimo, pero también puedes ser un especialista. ¿Sí sabes? Y los especialistas invariablemente van a ser muchísimo más recurridos y además también muchísimo mejor pagados o van a tener una vida profesional muchísimo más clara también y más, creo yo, que plena. Entonces, lo primero que diría es, o que diría para todos y todas, es particularmente aquí en México, y yo no sé, maybe Latinoamérica, en algunos lugares no, pero Europa, Estados Unidos, en otros lugares, todo mundo se entrena en técnicas. Por ejemplo, la Universidad de Nueva York, el NYU, entras como a un tronco común como en todos lados y después te dicen, ¿qué quieres? Barba, Meissner, Strasberg, Hagen. Te dan las opciones de las técnicas. ¿Sabes? En México tienen un pleito casado que desde mi perspectiva es por desconocimiento, por ignorancia, porque no profundizamos en lo que existe técnicamente y tenemos un chorro de prejuicios, como a muchas cosas con respecto a la técnica y sobre todo a la técnica vivencial. Pero a cualquiera, ¿eh? Porque tú dices, ay, la técnica formal, pero digo, ¿de dónde vamos a ser nosotros formales con las clases de deporte que hacemos en la escuela?
¿Sí sabes? Así de, no Sí, tenemos ese espíritu de ser actores formales como es la escuela francesa, ¿no? De Lecoq o sea, no tenemos ese espíritu. Ahora, todas, si tú te vas a Inglaterra, tienen una técnica formal, la rada, etcétera, se van con la voz, se van con su muchísima precisión. En México están, yo digo que por ignorancia y por miedo, muy, muy deslindados de la técnica para que es mi técnica. Y esta soberbia que de pronto escuchas de los maestros y las maestras de es mi técnica. Cuando, te digo que bueno, esta entrevista, Eduardo, me van a cancelar por todas ujú, partes. Cuando de pronto digo, son maestros y maestras que llenan sus clases de actuación con ejercicios de ocurrencia, ¿no? Ahora caminen por el espacio. A le declara su amor a B. Y yo, ¿de dónde está? Que me den la fuente de esos ejercicios pedorros, perdón la palabra, que solo están llenando su clase, pero que jamás le enseñan al alumno o a la alumna cuál es el objetivo de hacerlo. ¿Cuál es el objetivo de que yo camine por el espacio? Conciencia espacial, dude, o sea, eso lo aprendemos en la infancia. ¿Sabes? La conciencia espacial la tenemos desde la infancia. Las improvisaciones, para que seas creativo y espontáneo, perdón, pero tienen un verdadero objetivo, nacen con el naturalismo a finales del siglo XIX. Entonces, la improvisación como tal es una técnica muy particular de una época y de un estilo de actuación. Y todo esto me parece que de pronto lo desconocen y empiezan a fragmentar como, bueno, pero es que si tú quieres actuación realista, vete con la maestra Traven. Y yo, ¿por qué el método solo te forma en actuación realista si nos forma integralmente? Todas las técnicas, Grotowski, Atosi, Slack, Stanislavski, Strasberg, Meissner, el que tú me digas que además, Barba, ¿no? Brooke, me los he revisado a todos porque entonces, ay, es que solo conozco de Strasberg. No, afortunadamente he sido autodidacta y me he dedicado a revisar. Tengo libros y libros de cada uno de ellos, hasta el mismo Mamet que va en contra del método hacia todo lo que da, ¿no? Y creo que es fundamental porque para ello están todos estos teóricos, todos estos investigadores, todas estas personas dedicadas a hacer laboratorio con los actores a partir de Stanis, que se forma la escuela realmente, ¿no? Finales del siglo XIX. Entonces, a finales de esta época es que entonces empieza a hablar de la psicología del actor, del personaje, y que entonces tenemos que sistematizar. El primero que lo hace es Stanislavski, gracias a él tenemos escuelas, formación actoral, etcétera. Y creo que los primeros libros, y creo que acabo de hacer, o no me acuerdo si shorts o lives al respecto, a mí de pronto me dicen aquí en México, es que yo sí conozco a Stanislavski. ¿Qué conoces? El diccionario del actor, la formación del actor, que son síntesis o compendios que ha hecho Colecciones Enología, que es una gran labor de Ceballos, pero la realidad, y los mostré el otro día en un live, que son 5 tomos de este grueso, el mismo que te estoy diciendo que no entendía para qué servía de mi vida en el arte de Stanis, así, 5 tomos de Editorial Quetzal, que es una traducción, es una editorial cubana, traducidas de Stanislavski, que es una letra que, bueno, a mí ya la vida no me alcanza para verla con 500 páginas cada uno. Entonces, cuando aquí me menciona, es que yo sí, mi maestro, ¿y qué te daba? Stanislavski, ¿y qué viste? Las acciones físicas, pero yo creo que eso, más que responsabilidad del alumno o de la alumna en formación, es responsabilidad de la soberbia y la ignorancia de los maestros y las maestras que no profundizan en una técnica porque resulta que a veces son docentes que incluso no están en activo, pero que es su técnica y dices, órale, está cañón, ¿no? O sea, ¿hace cuánto tiempo ni siquiera trabajas como actor o como actriz o egresaste de una escuela que ni siquiera te da una técnica? Eres maestro o maestra, enseñas los ejercicios de la ocurrencia, el que se te ocurrió, el que sacaste de aquí, ni siquiera saben de dónde vienen los ejercicios. Yo he conocido, por ejemplo, alumnos o alumnas que dicen, es que hice el ejercicio del animal, ¿de dónde viene? Es que odian Strasberg, viene de Strasberg. Y también hay otra área de la escuela francesa que utiliza los ejercicios del animal desde otra aproximación. Pero ese gran desconocimiento me parece horrible. Entonces, ¿por dónde empezaría yo? A veces yo me puedo ir hasta el siglo XVIII, ¿no? Con Diderot, a la paradoja del comediante, que la verdad no comparto nada, pero es una época muy particular, la ilustración, donde pues, sentir qué terror, hay que pensar muchísimo. Pero si quieres ver como el contraste, y además hoy día el ser humano se conoce de una manera diferente que en el siglo XVIII, ¿sabes? No podemos aproximarnos desde ese lugar donde incluso el estudiante, la paradoja del comediante, dice, discúlpeme maestro, no he llorado con lágrimas reales y esto es deleznable. Jamás hoy lo podrías ver, ¿no? Hoy día jamás. Entonces, me podría ir hasta allá. Obviamente la poética de Aristóteles me parece fundamental. Para que no crean, eso sí, se los dejo muchas veces, la poética de Aristóteles nos da la base de que Strasberg no se sacó nada de la manga. Aristóteles mismo lo dice.
¿no? El análisis del personaje se da en la acción. No nos sentamos, siempre les digo, imagínate tú a los griegos en las Dionisacas, todos así pasados de uva, ¿no? Tirados en las calles en 2 semanas de festivales y bebiendo, que se van a sentar a analizar el texto, en dónde les va a dar la cabeza para eso, si eso era un desastre nacional, ¿sí sabes? Entonces, creo que comprendiendo el contexto también. Entonces yo me iría por primero Stanislavski, después de eso me iría a Un sueño de pasión de Strasberg y antes de eso quizá me iría a la formación del actor de Richard Boleslavsky, que es gracias a quien conocemos el método acá bueno, primero en Norteamérica lo conocen, ¿no? 2 desertores del Teatro de Arte de Moscú de Stanislavski, que son María Uspenskaya, Madame Uspenskaya y Richard Boleslavsky, se quedan en Nueva York en una de esas, ¿verdad? Cuando se podía, ya me escapé, ¿no? Y gracias a ellos se conoce el método, de entrada el sistema de Stanislavski en Norteamérica, y es que Strasberg lo conoce. Entonces, para mí esa es la base. 1, Stanis, y 2, la manera en la que conocimos aquí en América el sistema de Stanislavski y cómo fue, ¿no? Como traduciéndose y ajustándose también, y además evolucionando, ¿no? También estamos hablando de que la psicología avanzó. Entonces, si hablamos con Stanis de la psicología del actor, pues también la psicología ha avanzado, el conocimiento del ser humano, de la neurología, de las emociones, etcétera. Entonces, eso también ha avanzado, no para, ¿no? Creo que serían los primeros. Y es que esa parte, como lo mencionabas, especializarse, adentrarse, profundizar más en el tema, nos va a permitir precisamente tener no solo el conocimiento, sino también digamos, el argumento para poder precisamente, digo, el caso de que quiera enseñar, pues enseñar, el caso que obviamente está actuando, pues sepa, ¿no? También estas bases Claro. sólidas que son muy importantes. Entrando pues en ese entorno, sí me gustaría pues que nos compartieras un mensaje precisamente para todos aquellos que quieran dedicarse, que obviamente están estas recomendaciones, ¿no? De cómo poder adentrarse en libros, en temas y en metodologías, pero también cuáles serían los errores que debemos evitar al comenzar en la actuación. Porque muchas veces también el desconocimiento, ¿no? ¿Cuáles serían esos errores a evitar? Bueno, es que a mí, digo, en gran parte yo verdaderamente responsabilizo a los maestros de actuación, pero un gran error o 2 grandes errores yo te diría. El primero, que estés estudiando en un lugar donde se trata de complacer al maestro. Entonces, donde el maestro te dice, tiene que ser así y así está bien y aquí se tiene que enojar el personaje, llévatelo a tu casa y me lo traes y yo te voy a decir cómo debe de ser y yo, perdón, ¿estás formando un actor para que encuentre sus habilidades o te estás imponiendo rígidamente para que el actor no descubra nada y te tenga que complacer? Entonces, lo primero es tener muchísimo, pero muchísimo cuidado con, digo yo, los maestros de la complacencia, porque si de por sí empezamos a estudiar en una edad muy temprana, donde además los actores muchas veces estamos necesitados de reconocimiento, imagínate tú el daño que nos puede hacer un maestro que dice, va a ser así y así y así porque así digo, porque no te creo y porque tendría que ser de tal o cual manera. Y ya entonces te está condicionando a que no explores ni explotes todas tus habilidades, sino a que lo hagas como se supone que para él está bien. Y digo, pues sí, pero él ni es el productor, ni es el director, ni es un gran actor, ni me va a contratar, al menos en nuestro contexto, ¿no? Mis maestros allá eran unas cosas brutales. Y lo otro es esta, diría yo, sí, confusión o tema de decir, es mi técnica. O sea, checa las credenciales del maestro. ¿Sabes que yo cuando en la UNAM, por ejemplo, llegan actores y yo, a ver, ¿por qué todo el mundo, por qué estás tomando esta clase? Porque me dijeron que tú eras una cabrón, porque eres exigente, porque eras de disciplina. Hoy día, ser disciplinado parece que es un castigo de la vida, ¿sabes? Pues es que eres disciplinada y yo, órale, ¿no? Estas generaciones, la disciplina y la exigencia y todo es como it's a curse, ¿no? Es como una maldición. Pero no solo eso, cuando eso lo paso y les digo, no me importa lo que digan, me da exactamente igual, cuando tengan mi currículum me voy a preocupar. Pero mientras tanto, lo que sí me ocupa, Eduardo, es cuando llegan y dicen, no sé, es que este horario me quedó. ¿Qué? Y no lo digo porque no sabes con quién estás tomando clases. Sí, uno no sabes con quién estás tomando clases, pero lo más importante es que cómo puedes decidir tu formación y tu carrera con lo que te queda. Este maestro me quedó, esta clase me quedó, como si no tuvieses la capacidad de decidir con quién sí tomar clases. Y te tienes que especializar. Eso yo creo que es un gran error. Últimamente en Facebook, hace poco en estos shorts que estoy haciendo, o reels y stories y bla,
decía yo eso, ¿por qué los actores tiran la toalla? Acto seguido me salen bastantes como, ya sabes, publicaciones en Facebook de actores que dicen, es que no tengo trabajo, es que tal, y yo no me estoy diciendo nada malo de ellos, pero terminan diciendo, y no critiques de la escuela en donde vengo, todos tenemos el derecho a trabajar. Obvio todos tenemos el derecho a trabajar, pero no es lo mismo las horas que ha estudiado un médico general que un médico especialista. No es lo mismo el tiempo que yo le he dedicado a la investigación y aplicación del método que haber sido actriz desde este lugar que te digo en el net, donde se supone que solo te tenías que desnudar. No es lo mismo, ¿sabes? Ahí sí, discúlpenme y no es una cuestión peyorativa, no le deseo mal a nadie, que a todos nos vaya bien, eso siempre se los deseo a todo mundo y como digo, para todos hay. Pero no me puedes decir que yo no diga de qué escuela vienes y que no me importa si estudiaste o no, porque no es exactamente lo mismo que yo me haya partido la vida especializándome en una técnica, sabiendo cómo resolver, haciendo castings cada vez lo mejor que puedo, a decir, no importa de dónde vengo, yo soy actor y me tienen que contratar. Híjole, perdón, pero es exactamente lo mismo. No vas con el médico general cuando sabes que te duele el riñón. ¿Sabes? Sí, Entonces, sí. también yo pienso, sí, tienes razón, tienes derecho a tener trabajo, pero ¿por qué razón te contratarían cuando, te lo voy a decir ahorita, he ido incluso a castings últimamente de actores profesionales que ni el texto se aprenden, he estado en llamados que ni el texto se aprenden. Y dices, ¿cómo te atreves? O sea, qué bueno que eres actor, pero no por ser o llamarte actor o actriz, tienes el derecho a que te den un trabajo porque tú supones que si no es malintencionado y estás, no estás siendo descalificado. Perdón, especialízate. En todos los lugares del mundo se especializan los artistas creadores, en todos los lugares del mundo. O sea, no hay un lugar, los bailarines, los cantantes, los músicos, y ninguno de esos se basa en ocurrencias de hoy se me antojó aventarle el bote al lienzo, ¿no? Ni a la improvisación, así de estoy haciendo toda una coreografía, pero de pronto me salí con tres jetés porque me nació. Pues, ¿de dónde sale? O sea, hay técnicas en todo el arte, está verdaderamente encuadrado, ¿no? Está contenido, no podemos romper las reglas como si fuéramos sociópatas así, nada más a lo loco, ¿no? Creo. Sí, fíjate que tiene razón, ¿no? Esta parte de la preparación, me acuerdo mucho en la cuestión de la música, ¿no? Que estaba diciendo, quieres tocar en cruceros, ok, pero los cruceros tienen ciertos requerimientos, ciertos Claro. requisitos, ¿no? Ujú. Dominar el inglés en 100%, tener cierta cantidad de repertorio, sobre todo entre inglés, jazz, blues, de Francia, o sea, entonces si solo tocas cierto género y no hablas inglés, pues obviamente no es tu momento, ¿no? Prepárate, Ujú. investiga, especialízate en el teatro, pues como dices, pasa esta situación similar de que también, por ejemplo, en los castings, como dices, llegas sin prepararse, sin saber leer, o sea, de memoria, lo que van a decir. Entonces está esta parte donde se debe de especializar, dedicar tiempo, esta gran labor de, pues, es un proceso, ¿no? Y me lleva precisamente a esta parte, Natalia, de la mentalidad. Eh, Totalmente. eh, ¿No? ¿Sabes qué creo yo mucho, Eduardo? Que el mexicano se conmisera. Es que, ¿cómo te atreves si no tengo recursos? No sé qué. Hace poco les dejé un libro a mis alumnos y alumnas que se llama Fuera de serie, Outliers, de Gladwell, que justamente habla del éxito y dice, sí, tú puedes tener un talento increíble, pero dude, si no lo acompañas con todos los estímulos para que seas, y ahorita que estás diciendo de la música, fíjate qué gran ejemplo. O sea, tú llegas a algún lugar y dices, soy músico. Pues sí que tocas la guitarra, el acordeón, la flauta. No, pues soy músico y deberías de darme trabajo. No, pero ¿dónde te pongo, hijo? ¿En la orquesta qué tocas? ¿Eres de instrumentos de viento, cuerdas? ¿Qué haces, no? Y los actores parece que no tienen esa responsabilidad. Yo no sabes. Y yo sé que suenan de la traben que mamona y que soberbia y que, pues es que no, entonces, a ver, ok, pero entonces toca la guitarra clásica o flamenca, ¿no? Y es lo mismo, porque no es lo mismo tocar la guitarra clásica que la guitarra flamenca, que la, ¿no? Que la guitarra eléctrica. Y hay unos que se sabe que si tocas flamenco y eres un experto en flamenco, pero ¿por qué los actores y actrices piensan que no? Ay, no, yo soy actriz y no hay trabajo para mí porque algún pusieron en algún comentario en mi Facebook así, es que le tienes que servir a la industria. Pues a cualquier industria le sirve la gente efectiva y la gente que resuelve. No se trata de servirle a la industria por otro tipo de parámetros, ¿no?
Tenemos grandes, grandes ejemplos de éxito mundial en la música, en el teatro, en la danza, que no se trata de, porque lo hacen como parámetros para la industria, como si todo el mundo tuviéramos que ser perfectos, bellos, espectaculares, y eso jamás ha sido el parámetro. Nunca. Oye, te quiero leer un comentario que me pone el Oliván acá para que ver si se lo respondemos allá y también para que tu auditorio conozca. Dice el Oliván, dice, en las series de televisión la mayoría no leen todos los capítulos. ¿Qué tal? Fíjate esto. Solo en los que su personaje interviene. Me parece gravísimo cómo te comprometes con una historia desde el desconocimiento. ¿Ves? O sea, los actores que trabajan también, es que es una cosa vergonzosa, Eduardo, de pronto, ¿eh? Entonces, que reclamen como en esta conmiseración, es que a mí no me dan trabajo, pero primero apréndete las líneas, dude. ¿No? Es como esa de disciplina y las generaciones vienen más intensas, diría yo, más intensas. Sí, no, es que esta parte es el compromiso de realmente tomar el papel al 100%, ¿no? O sea, de conocer precisamente todos los pilares, todos los engranajes que precisamente tenemos que sostener para poder llevar un proyecto, en este caso, por ejemplo, la actuación que sin duda pues conlleva también una serie desde la investigación, desde la especialización, desde el tipo de ensayo, de estudio, de preparación y es asombroso, ¿no? Como hoy en día pues vemos precisamente, y creo que está pasando en todas las industrias, me regreso a esta parte que decías de cómo llenan con ocurrencias, ¿no? Ejercicios, cómo llenan con ocurrencias a lo mejor capítulos, escenas que dicen, bueno, aquí le metemos esto y todo eso y ya. Entonces existe algo que hay que analizar y observar, porque sin duda pues hay mucho de qué hablar en este aspecto, ¿no? Sobre todo la mentalidad, la disciplina, el accionar, el buen uso, las buenas prácticas, ¿no? Que debe de tener precisamente un actor, una actriz, en este caso hablando de la actuación, del teatro. Me Claro. gustaría, Natalia, en este sentido, pues adentrarnos también un poquito sobre la experiencia y la gran diferencia entre el cine y el teatro y sin duda también cómo está esta preparación que debe tener un actor o una actriz. Y como lo hablamos hace rato, ¿no? El casting, tienes que prepararte, conocer los requerimientos, conocer lo que te está pidiendo, dónde te vas a parar y también de alguna forma conocer, a lo mejor hacer un autodiagnóstico de dónde estoy ahorita y si ya estoy para poder avanzar. Platico sobre este tema del cine y el teatro. Fíjate que a mí, en realidad, lo que yo les digo mucho, el que es perico, donde quieres verde. Me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, cuando digo, soy actriz, y de teatro, de cine, de tele, ¿verdad? Y digo, soy actriz, por, o sea, de todos, y soy actriz, hago doblaje, pero pues, que el doblaje es una especialización que no la tengo, pero podemos hacerla, ¿sabes? Pero soy actriz donde me pongas, menos en la vida real, la verdad, ¿no? Y a veces también lo somos. Pues es que si el que es perico donde quieres verde. Entonces yo lo que digo es, si estás formado profunda, adecuadamente, disciplinadamente, lo único a lo que atiendes es al formato. O sea, yo necesito como expresar más grande, como todo este impulso, esta emoción, la necesito elevar porque necesito que me escuchen, porque necesito que me vean, porque es otra perspectiva, ¿no? Y otra distancia que, por ejemplo, en la tele además tenemos formatos, pero además tenemos líneas. O sea, no es lo mismo que hagas un Lo que callan las mujeres, La Rosa de Guadalupe. El otro día justo les decía, cuando hablábamos de melodrama en mi clase de actuación, les decía, no hay nada más delicioso en la vida que hacer un Lo que callamos las mujeres, que lo acabo de hacer hace creo que 2 años. Una cosa espectacular que además están basados en casos reales. El caso de que yo hice es este de las 3 muertes de Maricela Escobedo, un feminicidio brutal. Que entonces digo, qué delicia no solo poder hacer estos personajes, que yo los saco pancartas, pero qué bueno darles vida, que además en ese formato, lo que callamos las mujeres, este melodrama televisivo puro, porque el melodrama es muy tema Dostoyevsky, o sea, estás hablando de grandes, ¿no? Pero cuando estás hablando del melodrama televisivo de buenos, malos, ya sabes, villanos, etcétera, este tipo de programas, este tipo de formato te permite irte, digo yo, así hasta las cortinas, con lágrimas y mocos y gritos, y te puedes descuadrar, ¿no? Porque pues, estás transportando cuestiones de la realidad real, de madres que viven cosas horribles, de personas que de verdad lo pasan fatal, y tú no puedes estar fingiendo en escena.
y te vas con todo. O sea, yo no puedo entender una madre, por ejemplo, que se le muere a alguien y que esté así como de... ¿no? Jamás. O sea, necesitamos como saber desde dónde agarrar la emoción y que específicamente en televisión, ahorita ya no pasando del teatro a la tele, sabemos que ese formato me permite ir mucho, pero que si estoy haciendo una telenovela voy a contener un poco más, y que si estoy haciendo una serie, la serie es como en medio de la tele y del cine. Es como un formato híbrido, ¿no? Porque sí es una especie de tele, pero estamos hablando de una aproximación en cámaras y todo más cinematográfica. Y la belleza que te da y te proporciona el cine de todo contenerlo y poder compartir y expresar con una sola mirada. Tener que respirar la emoción y sentirla en el cuerpo, que no te puedes ir como en eso que te digo, lo que callamos las mujeres, así. Hay películas que te lo proponen, personajes que te lo proponen, pero en general el cine es como más para ti. Sí, me parece que el cine es muchísimo más un arte de la seducción, ¿sabes? Digo yo que es un lenguaje, es un baile entre dos, entre la cámara y tú. Y el baile es un lenguaje de seducción cuando se sabe llevar, cuando nos acompañamos. Y eso es el cine. Entonces, me parece delicioso el cine y me parece catártico el teatro y me parece, así lo digo, divertida la tele. Es más divertida. No tengo nada, los personajes no les analizas, no les tienes nada, o sea, ahí están. Entonces, el teatro es catártico, es agotador, es desgastante, increíble, ¿no? Así exigente también, es muchísimo más exigente. Y el cine es una cosa bella de seducción, de bailar con la cámara, de dejar que la cámara entre, ¿no? A tu espacio, es un gran voyerista, te dejas ver. Entonces, yo creo que si estás formado y formada como actriz, los tres formatos los puedes disfrutar muchísimo, muchísimo. Que también es algo que insisto mucho con las nuevas generaciones. O sea, ¿por qué estás estudiando algo con donde te subes y te tensas? O sea, cuando tú entras frente a una cámara tendrías que ver al mejor de tus amantes, ¿sí sabes? O sea, es como de, ¡ah! ¡Qué emoción! Cuando te subes al escenario es que igual, o sea, te tiene que dar un thrill y un rush, como si vieras a la persona más amada de tu vida o también como si estuvieras en el lugar más significativo de tu vida. Y a veces parece que ciertos actores y actrices lo padecen más que gozarlo. Tiene que ser un placer en cualquiera de las tres, ¿no? De los formatos que podamos tener. Sí, y me gusta que lleguemos a esta parte porque sin duda has vivido y has tenido la gran oportunidad de tener y de estar presente en todas estas áreas, ¿no? En estos tres de la actuación, el teatro, ¿no? En los escenarios, esta parte de la televisión, ¿no? Como lo comentabas también, lo fascinante que es precisamente lo que te da las series y sin duda, obviamente, el cine, ¿no? En este ámbito hay un tema que también me gustaría mucho que nos platicaras, porque también produces y obviamente también estar detrás pues digamos, de escena, en esta parte de dirigir, en esta parte también pues de tener, es otra experiencia, ¿no? También, es otra forma de vivir, pues, todo esto mágico que es la actuación. ¿Cómo vives precisamente la parte de la producción, ¿no? De producir, de dirigir. La producción es lo que más padezco, Eduardo. O sea, actuar en todas estas cine, teatro, tele, doblaje, lo que tú quieras, yo amo. Dar clases, bueno, también es una de mis pasiones mayores. Pero la producción la hago por, por tenaz, por persistente, porque yo digo, te pueden llamar para hacer personajes o puedes decidir los personajes que quieres hacer. Y lo mismo que nunca me imaginé ser actriz, mucho menos, imagínate tú, me imaginé ser productor. Pero resulta que yo regreso de Los Ángeles y de pronto yo decía, pues yo no me formé con los grupos del CUT, del ENAD, ya sabes, con los grupos que estaban aquí. Y yo no me voy a quedar sentada. O sea, yo siempre he sido una mujer que no me voy a quedar sentada y que mucho como antes, cuando era más joven, digo, todavía sigo siendo joven, pero antes, decía, quiero esto y donde ponía el ojo ponía la bala. Y entonces se me ocurrió como a los 20 que regresé a hacer, lo primero que hice en teatro fue de Ibargüengoitia, Viaje Superficial, con Raúl Cermeño que dirigía en el Juan Ruiz y el Alarcón de la UNAM. Te digo que yo no conocía, sí fui a teatro y tal cuando estudiaba actuación, obviamente ya ahí sí iba muy seguido. Pero entonces vi el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, que está al lado, ahí en el Centro Cultural Universitario, y yo veía ese espacio y decía, yo quiero estar aquí. O sea, y no me refiero como estas cosas de manifiéstalo, manifiéstalo, Natalia. No, manifiéstalo nada, pon manos a la obra, hija.
O sea, yo quiero estar aquí y de pronto decía, ¿y qué obra quiero montar? Y me cayó en las manos gracias a José Caballero y mis compañeros justo del viaje superficial, a Ida López, a Jorge Ábalos y a Emma Di. Dijeron, mira, José Caballero tiene esta obra de Michel-Marc Bouchard. La leí y dije, yo le averiguo, hijo. Y además era esa época donde teníamos que llevar, ya sabes, las carpetas al Fonca físicamente, te tenías que formar en línea, esas impresoras de tucu, 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 tucu. Traduje la obra, hice todo a esa edad y todo el mundo decía, pero ¿y esta quién es? ¿No? Y además porque, y con esos pantalones me fui a parar, que en ese entonces la directora de teatro de ahí era Yona Weisberg, que ahora es la coordinadora del colegio, y éramos todo el mundo chavitas. Y yo decía, pero por mí. Y entonces apliqué coinversión al Fonca. Dime tú cómo le averigüé, como autodidacta, como todo. O sea, me senté para revisar, me senté para estructurar, me votaron la primera vez, lo volví a hacer una segunda vez. A partir de eso conocí cómo se llevaba a cabo. Logré la coinversión del Fonca y un poco, se van a enterar ahora, le mentí al Fonca, ¿no? Así de, les dije, claro, ustedes ponen tanto y yo otra parte. ¿Cuál otra parte? O sea, esa primera obra de Las Musas Huérfanas, que además fue una obra que trajo a Michel-Marc Bouchard aquí a México, la primera en el que es, 98, que además todo el mundo se conmovía, lloraba, lo pasé fatal con ese director que estaba borracho todo el tiempo, Mauricio Jiménez, intensísimo, me cancelaba todas las semanas, ya se iba a Cuautla, era una cosa que sufrí. Pero deja tú, nadie sabe que esos inicios, que los padecí, lloraba. Yo lloraba, Eduardo, así de no puede ser. Porque tenía director, que era un gran escenógrafo, que es Gabriel Pascal, que hizo una escenografía fantástica de pasarela, donde el público se veía así como frente a frente casi. 3 toneladas de arena, una casa. No, el montaje fue una cosa bellísima. Pero yo tenía a 2 creativos, el director y el escenógrafo. Y de ahí para el Real, yo me dediqué a comprar las telas, a hacer y yo, obviamente, al Fonca yo le dije que yo invertía, pero lo hice con mano de obra, ¿sabes? Y con eso lo saqué, pedí la nómina para la UNAM y así fue. Y todo mundo, como hasta la fecha, dicen, ¿y esta de dónde? ¿O por qué le dan, no, el Sor Juana? Porque soy yo, porque yo así. Soy persistente, trabajadora y resistente y disciplinadísima. Y ahí lo aprendí y después dije, nunca más, sufrí fatal. Fatal, fatal, no solo con el director, sino luego con mis compañeros. Luego se salieron de la obra porque les ofreció de Tavira una obra. Y yo decía, ¡ah! Porque es de Tavira, ¿no? Y nos iba increíble. Había personas que iban 8 veces a llorar. Es una obra conmovedora de Bouchard. Y bueno, en fin, que después dije yo nunca más. Y luego volví a hacer otra producción. Y ahorita la última que tengo, hice como otras 2. Y la última que tengo, que ya llevo 2 temporadas, que es Abrazarte, también de Michel-Marc Bouchard, que amo su dramaturgia, porque yo solo produzco lo que yo voy a actuar. Si hay un personaje que me importa, yo no le voy a producir a nadie más porque de verdad es una friega y de verdad es un team. Peor ahora con efiteatros, convocatorias, es mucho más complejo, creo yo. Bueno, complejo en cierto sentido. Hay más requisitos y todo, pero convengamos que hoy todo lo haces en línea, ¿no? Yo en todo lo hacía manual y te lo ibas y lo llevabas y veías a la gente en persona y pedías citas y ya sabes, ¿no? Ahora todo lo haces por correos y bla. Pero ya lo último que hice fue Abrazarte, que pedí fiartes y ya tenía al aportante y no me dieron ¿no? Hacienda no me dio esto. Y después el siguiente año metí Quién le teme a Virginia Woolf, que la quería poner de Mamet, digo, de Albi, perdón, y de pronto entonces sí, y pago los derechos, y además los derechos gringos que son así brutales, pago una parte, me dan el EFIARTES, me lo aprueban y no encuentro aportante. Así de, no puede ser. Entonces ya ahorita otra vez, échale a las convocatorias, pues es una chamba, pero ya que le encuentras, yo digo, ya. Tuve dos conversiones con el Fonca, una que además con la UNAM y la otra con Bellas Artes, entonces pues también no es cualquier cosa y chava, ¿eh? O sea, como que nunca sentí ni miedo, ni cómo le hago, y a ver, que pues averíguale, mijo, averíguale. Pero no es de todo lo que te digo de actuar en lo que tú quieras, dar clases, creo que también siempre me dicen, ¿qué es más padre, dar clases o actuar? Aquí de la par. Producir, y también cuando produzco, también es muy importante, como yo soy actriz, procuro tener a una muy buena, ahorita tengo una muy buena productora ejecutiva, Mayra Araiza, para yo no, me meto cuando ya son cosas mucho más intensas. Y lo que más me importa en una producción, que para mí es religión, es que sea un equipo
Ecuánime, todo lo contrario a lo que se pueden imaginar, como la traen intensa, no, o sea, todo el mundo nos llevamos bien, echamos broma, nadie se estresa, yo resuelvo, también resuelvo como asertivamente, ¿no? Veo los puntos creativos, no me gustan las compañías conflictivas y mucho menos las personas conflictivas, de esas me deshago así, pero así como voy. Uh-huh. Y qué buen punto comentas, ¿no? Porque sin duda también es esta parte de, pues no solo la ética o los valores, sino también esta parte de transmitir una armonía, ¿no? Que sin duda fluya y que Sí, proyecte, pues obviamente, grandes resultados, ¿no? Que proyecte presente y que un equipo quiera estar, porque sin duda hacer un equipo es complicado, ¿no? Encontrar las personas que no solo es hacer clic, ¿no? Sino es este compromiso, esta disciplina, esta claro. proyección, este entendimiento y qué bueno que pues comentas esto porque también es un detrás de todo lo que se trabaja, que no es nada fácil, ¿no? Es No, sentarte a documentar, es sentarte a proyectar obviamente documentos, oficios y sin duda buscar estas oportunidades para uh-huh. poder desarrollar pues grandes producciones, ¿no? Que sin duda pues ahí nos podríamos pues platicar de varias cosas que sin duda conllevan, ¿no? Escenografías, lugares, scouting me imagino, de locaciones, de muchas cosas, de muchos temas que están ahí. Uh-huh. Todo lo que implica, es una chamba, pero brutal, ¿eh? Que la verdad, no, te digo que esa es la que menos me encanta. Me gusta mucho, eso sí, saber que sigo haciendo este teatro, porque eso me parece lo más importante. Hemos dejado de contar historias de pronto, ¿no? O sea, como que de pronto pienso que este media obra, medio performativo, medio posmoderno, pero medio ocurrente, le tiene que gustar al espectador. A mí siempre me va a parecer que el teatro necesita contar una historia, historias humanas. Entonces, las obras, generalmente las que produzco, también tienen que conmover al espectador. Si no, para mí no tienen sentido. Eso tienen que, no digo dejar un mensaje porque quiénes somos, ¿no? En escena, los actores, voy a dejarle un mensaje al público. ¿Quién eres para dejarle un mensaje al público? Pues si cada quien tiene su propia experiencia. Pero lo que sí sé es que me importa que vayan a identificarse, a reflexionar, a que algo les suceda. Y si es emocional, por mí, mil veces mejor. Ahora, tiene una contraparte que te voy a decir que a veces me la pregunto, ¿no? Porque es, ¿quién me llama para hacer teatro? Realmente, muy poco. Porque como la Traven, no, pues la Traven se hace sus obras, ¿no? No, la Traven debe de cobrar carísimo. Yo digo, llámenme, si ni me conocen, además, no, debe de ser súper complicado. Soy trabajando, yo, ese es mi lugar feliz, porque tendría que tener una complejidad, ¿no? Y sí, de pronto la contraparte es de, pues, como, yo, ¿por qué no me llaman para hacer teatro? Me fascina hacer teatro, ¿no? Y ni cobro tan caro, cobro muy caro en otras cosas, yo digo. Y entonces es como, porque no es que sea mala actriz, la neta, y lo digo muy jactancioso, pero pues si yo veo todos mis personajes, mis obras, etcétera, y soy responsable y disciplinada, pero hay un algo ahí, digo yo, o porque la señora se hace sus propias obras o porque nos va a cobrar los millones. No sé, pero esa contraparte de ser productora también existe, ¿no? Sí, y fíjate que es muy interesante, la verdad, conocer, y bueno, sobre todo me gusta esta parte de lo que comentas, de que contar historias, de que debemos de precisamente transmitir esa, que se me hace uno de los pilares pues, más importantes, ¿no? También estar Sí. en el escenario. Este, Quiero comentar, gracias a todos los que se están uniendo a la entrevista. Estamos en la recta final, pero esperemos que muy pronto podamos estar, Natalia, con más episodios para ampliar de varios temas. Y quiero mandar un saludo hasta Argentina a un gran amigo, cineasta Alejandro Porcada, que también ya lo hemos tenido aquí en la Peña del Alpil, hemos hablado de su cortometrajes, de todo su gran trabajo y que sigo también haciendo y que pues está conectado viendo la entrevista. Gracias, un saludo hasta Argentina. Y pues estamos, como lo comentamos Natalia, en la recta final, pero sin duda también me gustaría que pues dejara abierta la puerta y la posibilidad de que podamos estar haciendo más episodios donde Me podamos abordar. encantaría. Sí, Eduardo, porque está además la plática súper a gusto, ligera, fluida.
Hagamos más, por supuesto. Yo feliz de la vida de compartir con ustedes, con tu público, por supuesto, ¿no? Y contigo, y allá también en el Instagram, que están allá otros ahí saludando, la Gabriela, y que se ve. Vean y que luego vean completo en YouTube, ¿no? Eso es muy importante. Luego ahí me dices para que yo ponga el link también, ¿no? De la entrevista completa, para que la puedan ver. Claro, claro, sin duda. Y Natalia, y me gustaría pues en este episodio pues cerrar obviamente con primero que nada pues conocer, que nos compartas un poquito lo que viene para Natalia Traven en esto, lo que estás presentando, trabajando, son las clases obviamente, que viene en este 2026 y tus redes sociales. Bueno, ahorita, el año pasado, la verdad es que todos los actores se quejaban de que había poca chamba y la verdad es que sí, hasta mi representante decía qué está pasando. Tuve la gran fortuna de estar en, qué sé yo, 3 series y una película independiente, entonces te digo que me siento muy afortunada. Cuando me dicen, es que, pero ¿qué estás haciendo? Le digo, pero a ver, relájate, o sea, yo no soy actriz para ser famosa, yo soy actriz para trabajar como actriz, ¿no? Donde me pongan. Entonces, eso hice. Ahorita no lo tengo muy claro. Acabo de hacer, ¿no? Con Mayra Araiza, mi gran productora ejecutiva y amiga, todos los proyectos para Fiartes para que ojalá pueda volver a montar Abrazarte, que es un personaje que me encanta. Pero por ahora, pues haciendo castings, lo que sí, ya saben, nunca paro, doy clases en la UNAM, doy 3 asignaturas de regenteo ahí, es mi relación más tóxica, digo yo, dando clases en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, en Filosofía y Letras, en la UNAM, acá por el sur, y llevo 17 años, pero además tengo mis talleres los miércoles religiosamente de perfeccionamiento actoral con método de Strasberg, que ya saben que como repito, la especialización es importante, vente a especializar, vemos todo lo que tiene que ver con las herramientas de Strasberg, conocimiento profundo de Strasberg. Nos dejamos de lado de los mitos y la tergiversación de que sí hace daño, de que las emociones, entonces conocen relajación, concentración, memoria sensorial, memoria afectiva, escenas, trabajo mucho con escenas, sin ejercicios de ocurrencia, de ahora ver qué improvisación se me ocurre, y pues ahorita particularmente estoy en eso. Por supuesto que sigo haciendo castings. Acabo de hacer un casting que lo quiero y lo necesito, ya sabes, así. Pero bueno, todo el tiempo estoy como checando. Yo, pues, si pudiera hacer 10 castings cada día, los haría de ficción sin problema, ¿no? Que me gusta muchísimo. Y pues ahorita en eso estoy, en sembrar, y como siempre dando clases y clases de especialización, acompañando jóvenes en formación y además, bueno, aquí en mi taller de perfeccionamiento actoral son actores egresados o actores que ya tienen cierta especie de formación. No acepto gente de la prepa y mis redes sociales ahí para que las chequen. Bueno, estoy en IG, en Instagram estoy como Nat Traven, que es el mío, está abierto como actriz y ahí es donde pongo mis lecturizaciones, ¿verdad? De la técnica y el método y hago los lives de los viernes a veces. Y luego tengo NT Talleres, donde pongo más cuestiones de mis talleres y cosas técnicas. Y luego tengo Facebook Fanpage, que es el de Facebook público. Y el personal, que personal, ¿verdad? Tengo como 4,000 amigos ahí metidos. Pero bueno, con ese es como solicitud y ahí también pongo. En todas las páginas siempre se pueden enterar de mis talleres, de qué estoy haciendo, de si la obra, de si la entrevista, de lo que esté pasando para que podamos compartir. Y algo que me encanta como lo que estamos haciendo tú y yo, que es co-crear, ¿no? Interactuar, retroalimentarnos, que me preguntes, que yo también, que reflexionemos, y eso lo procuro hacer, creo que sobre todo en mi Instagram, pero me gusta mucho aprovechar las redes sociales para esos intercambios humanos, Eduardo, que a veces digo, bien me encantaría estar en un café contigo nada más y charlando, pero qué bonito que esa misma charla de café la podemos abrir como para muchísimas más personas, ¿no? Que nos enriquece a todos y todas. Sí, totalmente, y que es ampliamente, pues, enriquecedor, como lo dices, porque son temas importantes, son temas que trascienden y sin duda lo que disfrutamos, ¿no? El contar también estas historias, como lo comentabas, ¿no? Precisamente hace rato. Y muy contento, Natalia, de esta charla, pues ha sido amena, fluida, grandiosa. Siempre es un placer coincidir ya después de un ratito que, como lo decíamos hace rato, pues de estar aquí compartiendo y me gusta es lo que comentas, crear es importante y hoy es tiempo Uy, de que fortalezcamos esta parte, ¿no? Importante. Y me va a sí. gustar mucho que en estos días podamos agendar otro episodio para seguir abordando de temas
y ampliar a lo mejor específicamente más sobre algunos temas importantes como sobre la actuación, sobre Date. métodos, sobre... Sí, tú llama capítulo 1, capítulo 2, y así nos aventamos todo un año, Eduardo. Y así hacemos casi un programa, ¿sí sabes? No, de verdad, Sí. muchísimas gracias. Yo feliz de la vida. Me encanta y sí, yo creo que en estos tiempos estar de humano a humano co-creando es fundamental para que sigamos, no solo sigamos vivos anímicamente, sino que sigamos sabiendo que existen otros seres humanos que también quieren crear, ¿no? Que también quieren retroalimentar, que quieren estar dentro de esta onda que no tiene que ver con todo lo que allá afuera vivimos y conocemos y sabemos, ¿no? Creo que eso es una gran aportación que podemos estar construyendo constantemente. Yo feliz, tú me dices, tú le pones fecha, me lo haces saber y nos damos otra charla que está súper a gusto y padrísima y me da un gusto que me hayas vuelto a contactar para estar contigo y con ustedes, con todos los que están ahí viéndonos. Pues sí, pues podría ser precisamente también algún miércoles, igual 7:30 de la noche, que podamos volver a coincidir. Ya sería ver qué miércoles puedes y agendamos esta segunda parte de esta entrevista. Y pues, amigos, ¿cómo ves? ¿Te parece? ¿Mandé? ¿Te parece un miércoles igual 7:30 y ya más checamos bien Buenísimo, el me día? queda perfecto los miércoles. Un poco destruida, como verás, mi peinado, pero yo aquí lista, feliz de la vida. No, es lo bonito, lo maravilloso de poder coincidir, compartir, como dices, estas charlas de café, que podamos extenderlas a más público y que sin duda Sí. también los invitamos a que compartan, a que comenten. La entrevista se va a quedar en Facebook, pero también la vamos a migrar a un canal de YouTube que encuentran como La Peña del Alfil Podcast. La vamos La Peña a del presentar Alfil ahí. Podcast, ¿no? Para que La, sepan también acá en Instagram, ahí la encuentran, Peña del Alfil Podcast, ¿ok? okay. Pues Natalia, te mando un abrazo, que pases una bonita Igual. noche. Un saludo a toda tu audiencia ahí en Instagram también. Sí, acá los está saludando Eduardo Sitle. No lo puedo voltear porque si no ya se me cuatrapea, pero lo pueden checar. Sí. Ya les dijo dónde y está increíble. Te agradezco muchísimo, Eduardo. Te mando un gran abrazo. Saludos también a toda la gente que te ve por allá. Muchísimas gracias por permitirme también compartir acá con el Instagram y bueno, que esto siga creciendo y nos retroalimentemos y nos vemos pronto, como digo yo. Nos vemos Nos vemos pronto. pronto. Okay. Así será. Un abrazo, mi Va. querida Natalia. Abrazo. Adiós.